Buen día, jovencitos. Espero se estén cuidando bastante y también cuidando a sus mayores. Continuamos con este tema de la activación de las células T y su función y de las B. Y vamos a abordar ahorita las células T CD8, que como sabemos, su función es destruir a las células que han sido infectadas por patógenos, por ejemplo, bacterias, virus. Pero además, también son capaces de destruir células tumorales, células foráneas, por ejemplo, en los casos de trasplantes. Por su capacidad, pues, de destruir células infectadas, se conocen también con el nombre de linfocitos T citotóxicos, del inglés, o en inglés se conocen con el nombre de CTLs. Recuerden que ellas reconocen a una célula como infectada o como tumoral o como foránea, es por los péptidos que le presenta la célula en el contexto de MHC clase 1. Claro, la célula que destruye el CTL porque le está presentando péptidos extraños que no... que los clones no reconocen pues como propios, esa célula se conoce como célula blanco. Y puede ser cualquier célula del cuerpo. La pregunta es, ¿cómo CTL reconoce la célula blanco? Ya lo mencionamos, ¿no? La reconoce en el contexto de la presentación del péptido por MHC clase 1. Si hay activación del CTL, entonces hay muerte de la célula que le presenta el antígeno foráneo. Aquí lo vemos, ¿no? Está la TCD8. Observen que está la APC, o bueno, sí, la APC, que observen que se está produciendo una proteína que por la vía de los propios somas se generan unos péptidos que en el contexto MHC clase 1 se presentan y que si por supuesto esta proteína es extraña, este péptido va a ser extraño, la célula T va a interactuar de manera específica y su activación lleva a que segregue ciertos productos, como vamos a hablar ahora, ¿no? Citotóxicos, que finalmente destruyen las células infectadas. Y también son capaces pues, de producir citoquinas. Entonces, dentro de las citoquinas que son capaces de producir está el interferón gamma, que sabemos bien que regula ciertas infecciones virales y bacterianas, interferón beta, que también participa en la destrucción de la célula blanco. De hecho, TCD8 se ha documentado que pueden sintetizar citoquinas como interleuquina 4, que como ya vimos, se asocian con el patrón de célula T helper 2. ¿Cómo ocurre la activación de CTLs para destruir las células blanco? Vamos a ver que hay varias vías. Una vía de activación involucrada pues con la respuesta a diversos virus es la de la activación de la célula TCD4 virus específica, es decir, interviene la célula TCD4, como lo vemos aquí. Aquí está la CTL, aquí está CD4 y aquí está una célula, ¿no? Que está presentando péptidos de un virus, como lo ven aquí, ¿no? Entonces presenta el péptido, ¿no? El CD4 se activa, o sea, lo presenta vía MHC clase 2, CD4 se activa, produce interleuquina 2, ¿no? Que inducen la proliferación y diferenciación de las células TCD8. TCD8 observen que esta es una célula presentadora de antígenos porque presenta péptidos tanto vía clase 1 como clase 2 y clase 1, ¿no? La clase 1 reconoce pues el péptido, ¿verdad? Esta es la MHC clase
Esta es la MHC clase 1 con la beta 2 microglobulina, el péptido procesado por vía proteosomas, y este es el TCR de CD8, ¿no? Y finalmente, por esta interacción con dos células, donde interviene la interleuquina 2 proveniente de CD4, el CD8 se activa, prolifera y es capaz pues de volverse una célula efectora. Conviene que se hagan esta pregunta y la contesten, ¿ok? Pero es obvia, la respuesta es obvia por la vía de procesamiento. Hay otras vías de activación que no parecen requerir de interleuquina 2, ¿no? Ni de células TCD4, como es el caso de otros virus, donde ustedes ven que aquí directamente una célula dendrítica le presenta por MHC clase 1 el péptido al TCR-CD8, ¿no? Y es suficiente para que el CD8 se active. Observen lo interesante. El CD8, a raíz de esta interacción en donde interviene interleuquina 12 derivada de la APC, el CD8 o la CD8 produce interleuquina 2 que de manera autocrina, observen aquí el receptor de interleuquina 2, lleva a que la célula TCD8 se active y por supuesto se vuelva célula efectora. ¿Quiénes hacen esto? Pues ustedes saben, una APC profesional, ¿cierto? La razón, las APC profesionales son capaces pues de interactuar directamente con la TCD8 y llevar a que se active. Hay otra vía de activación que se conoce con el nombre de vía de presentación cruzada, que también es a través de una célula dendrítica, pero observen que no hay participación de interleuquina 2, ¿no? Y la célula, pues, es capaz ¿cómo se dice? De activarse. De hecho, la imagen que mejor presenta esto es esta, ¿no? Interleuquina 2 y autoproliferación. Que la presentación cruzada, entonces, es, para precisar más sobre este tipo de presentación, es que la célula dendrítica toma un antígeno exógeno, ¿verdad? Un antígeno exógeno que proviene de un virus, ¿no? Proveniente de una célula infectada por un virus y lo toma por fagocitosis o por pinocitosis. Pero los péptidos procesados se asocian con moléculas MHC clase 1 dentro de las células. Es decir, si se asocian con clase 1 es porque fueron procesadas, o uno esperaría que hubieran sido procesadas por la vía de proteosomas, la vía endógena, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que esos péptidos se unen a moléculas MHC clase 1 dentro de la célula? No se conoce bien. Hay dos posibles mecanismos. Una es que el antígeno se transfiera desde los compartimentos ácidos al citosol y luego ser procesados por proteosomas, o la otra es que los péptidos se cargan directamente a las moléculas MHC clase 1 en vesículas ácidas y luego el MHC clase 1 péptido viaja directamente hacia la superficie celular, ¿no? Como lo vemos aquí. Bueno, eso es la manera en que la célula T le presentan los péptidos. Ahorita, ¿cómo es la activación de la TCD8? Los eventos de activación intracelulares son muy similares a los que ya mencionamos en las células TCD4, donde hay dos señales, ¿verdad? La primera señal es la unión, ¿cierto? O con el péptido, es decir, el reconocimiento del antígeno, ¿no? Y la segunda la segunda señal es la proveniente de las señales coestimuladoras, que finalmente lo que hacen es llevar a que se activen a que se expresen unos genes que son fundamentales, pues, finalmente, para que la célula T
prolifere y ejecute su función. Dentro de las células, dentro de las moléculas coestimuladoras tenemos la CD28B7, LFA1 y CAM1, CD2, CD58. Cuando una célula TCD8 se activa es porque es capaz de destruir células blanco, ¿cierto? Entonces, aquí vemos pues los contactos que son fundamentales en la ejecución de la función de la TCD8. Ustedes ven que la TCD8 tiene unos gránulos aquí almacenados, o sea, previamente sintetizados. Vemos pues esta molécula crucial para la interacción con la célula blanco, que es el TCR, ¿cierto? El peptido, el MHC clase 1, CD8. Y también tenemos una interacción que es fundamental que se llama FAS ligando FAS en la célula blanco y FAS ligando en la célula TCD8. La destrucción de la célula blanco puede ocurrir, observen que finalmente por la interacción con la TCD8, la célula que le está presentando antígenos extraños, ¿no? Bien sea por infección de virus, bien sea por presentación de péptidos tumorales, ¿no? La célula termina siendo eliminada por apoptosis. Entonces dijimos que hay dos vías, la vía de la perforina gran enzima y la vía de FAS ligando. Entonces, en primera instancia vamos a hablar de la vía perforina gran enzima. Entonces ustedes ven, aquí hay una movilización de esta vesícula hacia la membrana celular y hay una liberación del contenido de esos gránulos que llevan perforina y gran enzimas. Perforina, ¿qué hace? Miren lo que hace perforina, polimeriza en la membrana de la célula blanco y termina formando un poro, un hueco. Y por ahí entra gran enzima, que es un conjunto de enzimas del tipo proteasas, que finalmente son las que inducen la apoptosis, ¿no? Y la muerte de la célula. La pregunta interesante es ¿por qué se induce muerte vía apoptosis? La razón es que una muerte apoptótica no estimula respuesta inflamatoria, ¿no? Y por otro lado evita regar el virus infeccioso a otras células, ya que, observen, que lo que sucede es que una de las consecuencias de la apoptosis es que hay fragmentación del ADN de la célula blanca. Y como el virus, como el ADN viral está ahí, entonces destruyen ese ADN viral y el virus pues se va a evitar a que se riegue. La otra vía es la vía del FAS, de la interacción FAS, FAS, célula blanco, FAS ligando célula TCD8. En donde aparecen una activación de enzimas proteolíticas que se llaman caspasas, que también inducen apoptosis y muerte pues, celular en términos de horas de la célula blanca. Sin embargo, la vía perforina gran enzima es de más importancia en la destrucción de células blanco que la fosfaligando. Entonces, recordemos entonces interacción fosfaligando, caspasas, blanco ADN nuclear, apoptosis. Pero, ¿qué sucede? Cuando una célula TCD8 activada ejecuta su función sobre una célula blanco, es capaz pues de despegarse e ir a destruir otras células blanco adicionales. O sea que una sola célula blanco puede destruir varias células blanco infectadas. ¿Qué sucede con los CTLs activados después de que destruyen células blanco? Bueno, la mayoría de estos CTLs mueren también por un proceso que se llama muerte celular inducida por activación. Y recordemos que una minoría de estas células TCD8 van a sobrevivir y finalmente van a formar la población de células de memoria, que son fundamentales, pues, en el evento de una nueva
infección por el mismo agente. La activación de células T y la destrucción de células blanco son eventos separados. Entonces aquí vamos a hacer una serie de preguntas para que entendamos bien lo que sucede. De hecho, CTLs de un individuo que ha sido previamente infectado con un virus son capaces de destruir células blanco infectadas por un virus in vitro sin que haya la participación de factores adicionales. Eso pues lo demostraron Zinkernagel y Doherty y por eso recibieron premio Nobel de Medicina en el 96. ¿Qué fue lo que demostraron? Un concepto que ya habíamos hecho hincapié previamente y es que la respuesta de la célula T está restringida por MHC. ¿Cómo lo demostraron? Haciendo este tipo de experimento. La pregunta es, ¿podrá un CTL-CD8 específico para un péptido viral de gripa? Observen, péptido viral de gripa y al lado de un individuo expresando HLA-A2. Observen que aquí el alelo que está expresando HLA-A es el 2. Y aíslan esa célula TCD8 y le presentan, ¿no?, en contacto con una célula HLA2, pero que no tenga el péptido viral. Pues no va a hacer nada. ¿Por qué? Pues porque no tiene el péptido viral HLA2, ¿no? A pesar de que tiene el MHC, no tiene el péptido viral. Ahora, si es una misma HLA2, pero está presentando, o si es una célula que está presentando un péptido derivado de sarampión, ¿no? Y es HLA2, pero observen que el péptido no viene de la gripa, del virus de la gripa, sino del sarampión. Tampoco se activa CTL. Tampoco hay destrucción de esta célula. Ahora, si es este mismo péptido viral, la secuencia de nucleótido es la misma, pero lo está presentando una célula que no tiene alelo HLA2, sino HLA-B3, y lo está presentando por HLA-B3, tampoco esta célula se activa. Lo cual, ¿qué quiere decir esto en últimas? Que la activación, la respuesta de CTL va a depender no solo del alelo, sino del péptido. O sea, que muy bien lo calificaron estos investigadores con el nombre de que la respuesta de la célula T está restringida por MHC. O sea, tiene reconocimiento la célula T tanto por el alelo MHC como por el antígeno de donde proviene. ¿Por qué esta respuesta de la TCD8 tiene una relevancia biológica tan gigante? ¿Por qué? ¿Por qué esa función de la TCD8 de ser capaz de destruir células infectadas o extrañas o alteradas tiene una importancia biológica importante? Pues, porque recuerden que las células TCD8 reconocen a un péptido solo si se lo presentan MHC clase 1, pero recuerden que las moléculas de MHC clase 1 son expresadas por prácticamente todas las células del cuerpo, de tal manera que una TCD8 sería capaz de descubrir, ¿no? ¿Cierto? Pues, de saber cuál célula del cuerpo estaría infectada. Ahora, ¿qué sucede con las proteínas virales, por ejemplo, que se utilizan en una vacuna, que de alguna manera han sido modificadas y que por eso no son agentes dañinos ni infecciosos? Bueno, estas proteínas generalmente no van a disparar respuesta TCD8, pero sí respuesta TCD4 y respuesta a anticuerpos. ¿Por qué? La razón. ¿Cuál es la razón? Para que una célula
TD8 sea activada, tiene que ser el péptido presentado por MHC clase 1. Y para que sea presentado por MHC clase 1 tuvo que haber ocurrido una infección activa, ¿cierto? Para poder esa proteína ser procesada por proteosomas. Sí puede haber respuesta a TCD4 porque recuerde que la respuesta a TCD4 es vía exógena. Entonces, si la proteína entra desde el exterior por la vía exógena, puede ser metabolizada pues por compartimentos ácidos y finalmente interactuar con clase 2 y presentarle el péptido a TCD4. Una proporción considerable de células TCD4 humanas y algunas de ratón también presentan función citotóxica, pero las TCD8 casi que invariablemente funcionan como células T citotóxicas. Lo que se ha encontrado pues es que en este caso de estas CD4 que tienen función citotóxica, los mecanismos de destrucción son muy similares con los del CD8. Sin embargo, en ratones parece que la vía de activación más importante no es la perforina gran enzima, sino la fosfatligando. Bueno, hay una cosa curiosa y es que los lípidos también pueden ser reconocidos por células T, ¿no? Por ejemplo, se ha documentado respuesta de células T a lípidos, a glucolípidos derivados de pared celular de micobacterias, ¿no? Pero observen que no lo reconocen a través de MHC, perdón, clase 1, sino a través de una molécula que se llama CD1, ¿no? O sea que CD1 estaría siendo la molécula presentadora del lípido, el glucolípido, en la APC, no es MHC clase 1. Cuando se analizó o se ha analizado la molécula CD1, se ve que están relacionadas pero distantemente con clase 1 y con clase 2. Observémosla aquí. Tiene algo curioso, es que observen que es una sola cadena que está participando con la interacción con el lípido o el glucolípido, y al igual que en la clase 1, interactúa o se estabiliza con beta 2 microglobulina. Son glucoproteínas de superficie celular, por supuesto, pero son no polimórficas, es decir, no varían de célula a célula, ¿no? ¿Dónde ocurre la unión? Observen la unión donde ocurre. ¿Dónde ocurre la unión entre el glucolípido y el CD1? Parece que en compartimientos celulares ácidos. O sea, similar a la de la vía exógena, que finalmente el péptido, cuando es procesado por vía exógena, es decir, por vesículas ácidas, se une a MHC clase 2. Aquí el glucolípido se une a CD1 utilizando, parece, la misma vía de compartimentos celulares ácidos. Hay similitudes generales con MHC clase 1, pero por ejemplo, miren, el surco de unión es bastante profundo porque parece pues que es el que interactúa con el esqueleto hidrofóbico o no polar o la cola no polar del lípido o del glucolípido. Y la cabeza polar es la que interactuaría de manera inespecífica con el TCR. Entonces, CD1, tipos de CD1 pueden presentar antígenos a T gamma delta o a T alfa beta CD8 o a T CD4NK11, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la activación de células CD4NK11 por células presentadoras de antígenos que tienen a CD1, ¿no? Como el presentador. Y observe que cuando se activa esta célula NK11 hay, o natural killer, pues la T natural killer, hay producción de interleuquina 4 que incluso
se sugiere que es una de las fuentes que motiva la diferenciación del subconjunto T-helper-2 de células TCD4+. Recuerden que el T-helper-2 tiene que ver con respuestas alérgicas y con respuestas a parásitos. Observen pues que aquí está la célula presentadora de AUN, célula presentadora de antígeno con el CD1, y observen que el CD1 interactúa con o facilita la presentación del péptido al interactuar con la apolipoproteína E, ¿no? Que ustedes saben que es una proteína que transporta lipoproteínas, vitaminas liposolubles y colesterol, ¿no? Y finalmente, pues, en esta interacción, ahí está la activación. Hay otras vías de activación de células T no cebadas, ¿no? Que pueden tener consecuencias similares, o sea, o tienen, mejor dicho, consecuencias similares, como es la producción de citoquinas y la proliferación de células, ¿no? Entonces, aquí tenemos la típica, ¿cierto? La específica, ¿verdad? Que el TCR interactúa con un péptido que fue procesado por la vía de las vesículas, perdón, por la vía de los proteosomas e interactúa con MHC clase 1 y viene la activación, ¿verdad? Pero hay unas moléculas que se llaman superantígenos, ¿verdad? Superantígenos, que observen que activan de manera inespecífica a los linfocitos T. Como activan de manera inespecífica al linfocito T, entonces hay una activación policlonal, ¿no? De muchos linfocitos T. Y por eso es que la consecuencia de interactuar con superantígeno puede ser hasta fatal, ¿no? Porque viene una tormenta de citoquinas o una oleada de citoquinas. Aquí lo vemos. ¿Por qué? ¿Por qué el superantígeno es capaz de tener una interacción con diferentes clones de linfocitos T? Porque observen que no interactúa con lo que es específico del TCR, sino con zonas no variables, ¿no? O no hipervariables, con la región variable beta del TCR, como lo ven aquí. De tal manera que no interactúan con la zona hipervariable que es altamente específica, ¿no? Los superantígenos, por ejemplo, son producidos por ciertos microorganismos como estafilococos y también por diversos virus. El problema con los superantígenos es el shock que pueden generar por oleadas de citoquinas. También hay proteínas vegetales y anticuerpos contra moléculas de superficie de células T que pueden activar de manera policlonal a los linfocitos T. Por ejemplo, tenemos estas glucoproteínas como la concanavalina A y la fitohemaglutinina, que son potentes mitógenos de células T. Como ustedes saben, mitógenos es agentes que inducen la mitosis. De hecho, en los laboratorios de citogenética se acostumbra a utilizar fitohemaglutinina para inducir la proliferación de linfocitos T y luego observar los cromosomas. Parece que estas glucoproteínas actúan a través de TCR de manera inespecífica y hacen pues que se activen, proliferen los receptores de célula. De hecho, hay anticuerpos contra CD3 que tienen la habilidad de activar todas las células T. ¿Por qué todas? Porque recuerden que CD3 hace parte del complejo correceptor TCR. Bueno, muy bien. Pasemos a la activación y función de la célula B. Entonces, para la activación y función de las células B, en el caso de respuestas timodependientes, se requiere la cooperación entre la célula T y la célula B. Cuando la respuesta es timo-independiente, no se requiere a la cooperación TB. ¿Por qué? Porque el antígeno tiene múltiples epítopos repetidos que son capaces de ligar cruzadamente, como lo ven aquí, cruzadamente, al linfocito B
y el linfocito B activarse, ¿no? En cambio, cuando no tiene múltiples epítopos, como es este caso, observen que estos son múltiples epítopos de igual especificidad, por eso se pueden unir varias inmunoglobulinas de membrana a la vez, y esa unión simultánea de varias inmunoglobulinas de membrana a la vez es la señal 1, que junto con la señal 2, que es esta interacción fundamental CD40 ligando en la célula B se activa, ¿no? De hecho, esta interacción CD40 ligando es tan fundamental que si no se da, si esa interacción no se da, si no hay colaboración de la célula T en el desarrollo del linfocito, ese linfocito entra en anemia. Ahora, ¿en dónde se da la cooperación T con B? Especialmente en la respuesta a antígenos proteicos. O sea, recordemos que los antígenos proteicos tienen la particularidad, o sea, de que tienen alta complejidad química, pero fundamentalmente son multiepítopos, o sea, tienen diferentes epítopos, ¿no? Entonces, una cosa es respuesta timo-independiente, en donde el antígeno contiene múltiples epítopos repetidos, y otra respuesta es la timo-dependiente, en donde el antígeno no tiene múltiples epítopos repetidos y requiere de la colaboración de T para la activación de la célula B. ¿Qué requiere entonces? ¿Qué se requiere entonces para producir anticuerpos en respuesta a antígenos timo-dependientes? Que las células B y las células T puedan interactuar y activarse. ¿Qué característica debe tener el antígeno para que ocurra la cooperación entre la célula T y la B? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Lo que conocemos como reconocimiento ligado, ¿no? Es decir, que los epítopos a los que responden las células T y las células D deben de estar físicamente ligados, como ya en previa clase expusimos. ¿Responden las células T y las B a diferentes epítopos en el antígeno? ¿No? Bueno, la respuesta es, depende con quién se va a unir, ¿verdad? Si se une con inmunoglobulina de membrana, van a responder a diferentes epítopos, ¿no? ¿Cierto? Este es un epítopo conformacional, este es un epítopo lineal. Pero si estamos hablando de B como una célula presentadora de antígeno, pues ¿qué antígeno le está presentando? Pues le está presentando el péptido con el que la célula T va a tener, va a tener especificidad, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la secreción de citoquinas por la célula T en la célula B? Bueno, que la va a activar para que prolifere y para que se diferencie en célula plasmática productora de anticuerpos. Y además, ¿qué va a determinar? Va a determinar el cambio de clase. ¿Y eso de qué va a depender? De las citoquinas secretadas. Y la otra consecuencia es la formación de células B de memoria. De hecho, la respuesta timo independiente no genera respuesta de memoria. ¿Por qué? Pues porque no hay secreción de citoquinas. Listo, pero tenemos que tener presente que puede haber dos calidades de respuesta, ¿verdad? La respuesta primaria y la secundaria. ¿Cómo ocurre la respuesta primaria? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos una proteína, un antígeno, que por vía exógena es internalizado, vesículas ácidas, ¿no? Y por las vesículas ácidas se genera una serie de fragmentos. Fragmentos peptídicos que se van a generar, y alguno de ellos va a tener
afinidad por el TCR, perdón, por la MHC clase 2 de la APC. Luego, ¿qué viene? Que esta APC, presentando este péptido, se encuentra con un clon del linfocito T colaborador con el que interactúa, ¿no? O con el que tiene especificidad, como lo ven aquí. Y se da la sinapsis inmunológica, pues, con la señal, la primera señal, la segunda señal. Hay secreción de citoquinas, ¿verdad? Y la célula, y la célula dejó de ser célula virgen y se activó. ¿No? Como lo ven aquí. Esta es una célula activada, ¿no? Y luego esta célula activada, como ustedes lo ven, interactúa con la célula B virgen, que también es capaz de interactuar con el antígeno, ¿verdad? Internalizarlo por las vesículas ácidas, procesarlo y unirse con MHC clase 2 y presentárselo como ustedes lo ven aquí, ¿sí ven? Y ambas terminan pues enganchadas, citoquinas, esta es una T colaboradora activada que secreta citoquinas y que dependiendo del tipo de citoquinas, ¿no? Va a producir células plasmáticas, secretoras de anticuerpos, células de memoria y además cambio de clase. Sí, ya es respuesta secundaria, perdón. Aquí estamos en respuesta primaria. ¿Cómo ocurre la respuesta secundaria? Entonces la secundaria no requiere células dendríticas. La cooperación entre T y B es muy eficiente. Esta cooperación es muy eficiente. Por eso se obvia la célula dendrítica. De hecho, la célula B captura el antígeno, como ustedes lo ven aquí, lo captura, ¿verdad? Se invagina, por aquí vemos la invaginación, ¿no? Aquí por la vía de las vesículas ácidas se generan los péptidos que se unen de manera específica con un alelo MHC clase 2, ¿no? Lo presentan, ¿a quién se lo presentan? Al TCR con el que tienen afinidad, y como consecuencia de esta interacción van a haber una expresión de genes, específicamente citoquinas, receptores de citoquinas, que los va a ayudar en la función colaboradora, ¿no? Y observen que por aquí directamente esta unión llevó, ¿no?, a que se generaran una vía de señalización que llevara a la expresión de genes que tienen que ver pues con la proliferación y con la con la secreción de un determinado tipo de un determinado tipo de anticuerpo, o sea, lo que llamamos cambio de clase. Por supuesto que estas interacciones se requiere pues para que esta unión sea muy eficiente, ¿verdad? En la respuesta secundaria, ¿no? Y en la respuesta, y para poder pues que haya colaboración, más bien, para poder que haya colaboración de la célula T con la célula B, se requieren interacciones pareadas, ¿no?, entre TCD4 y las células B. ¿Cómo cuáles? Los pares coestimuladores, CD40 en B, CD40 ligando en T, B7 en B, CD28, CTLA4 en TCD4, como ya habíamos dicho. Esto ya lo tocamos en la previa. Pero aquí vamos a hacer hincapié en esta unión CD40-CD40 ligando, que tiene varias consecuencias. Por ejemplo, promueve la regulación positiva de esta molécula coestimuladora B7, que incrementa la habilidad de la célula para presentar antígenos en la célula T vía CD28. ¿Dónde está CD28? No lo tenemos aquí. Bueno, pero ahora
Vamos a conversar un poquito sobre este. Promueve la proliferación y esta función fundamental de la unión CD40-CD40 ligando, que es promover el cambio de clase, ¿no? De hecho, explica un síndrome que se llama el hiper-IgM, ¿no? Individuos que producen grandes cantidades de IgM, pero no cambian de clase, ¿no? ¿Por qué? Porque esta interacción no se da por una mutación deleteria en CD154, que se conoce también como CD40 ligando. ¿Cuáles son los requisitos para un cambio de clase en la célula B? Volvemos al mismo tema. Es fundamental la interacción CD40-CD154, ¿no? Para que haya una producción de citoquinas por las células T, ¿no? Como por ejemplo, interferón alfa, gamma, cuando se diferencia helper 1, o si es helper 2, interleuquina 4, incluso esta que no la habíamos mencionado, pero para que también pues tiene que ver con algunos de los subconjuntos de TCD4, que es la helper 9. Por ejemplo, produce factor de crecimiento tumoral beta y hay diferenciación, mejor, hay cambio de clase a IgG-A de membrana. Mientras que en la interferón alfa es IgG1 de membrana, alfa no, gamma, perdón. Y interleuquina 4, IgG4 e IgGE, ¿se acuerdan? Que tienen que ver con respuesta a parásitos, ¿no? Y aquí tiene que ver con respuesta celular, ¿no? Inducir respuesta celular. Observen que son varios isotipos IgG. ¿Cuáles son los requisitos para el reconocimiento ligado de los epítopes antigénicos en las células T y B, tanto en respuesta primaria como secundaria? Ojo con esta pregunta. El requisito es que el epítope para célula B y el epítope para la célula T deben ser los mismos tanto en la respuesta primaria como en la secundaria. ¿Cómo se descubrió eso? O a este fenómeno, ¿qué calificativo se le dio? Se le conoce con el nombre del efecto del transportador. Cuando se utilizaban en experimentación con aptenos. Recuerden que los aptenos no inducen respuesta de anticuerpos, ¿no? Porque no son inmunogénicos, pero si el apteno se liga a una proteína transportadora, entonces hay respuesta de anticuerpos. Y se vio que se tenía que usar el mismo apteno y la misma molécula transportadora tanto en la inmunización primaria como en la secundaria para que hubiera respuesta de anticuerpos secundarios. Entonces, esto es algo que tienen que considerarse en los programas de inmunización con vacunas peptídicas o con vacunas conjugadas. De hecho, esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Un polisacárido evoca respuesta timo independiente de la célula B, ¿no? Por lo tanto, va a predominar respuesta IgM y no va a haber cambio de clase ni célula de memoria. Pero si lo unimos con una proteína transportadora, entonces se forma una vacuna que se llama conjugada, ¿no? Y ya va a haber, como va a haber complejidad química, va a haber presentación, ¿no? De la proteína transportadora y por lo tanto va a involucrarse la respuesta T. Como se involucra la respuesta T y hay activación de T y colaboración con célula B, se induce respuesta de anticuerpos, pero cambio de clase y también generación de células de memoria. ¿Por qué? Porque hay citoquinas provenientes de la célula T activada. Hablemos un poquito de las respuestas timo-independientes. Ya sabemos la activación de la célula B, pero en ausencia de la colaboración de las células T. ¿Qué es capaz de hacer un antígeno timo-independiente? Que lo ven aquí, ¿no? Es capaz de activar células B para que produzcan anticuerpos en ausencia de la colaboración T o en ausencia de citoquinas producidas por células T. Típico de los antígenos timo-independientes es que
no son procesados ni presentados en contexto de MHC clase 2 y además contienen determinantes antigénicos múltiples repetidos, lo que dijimos ahora, un solo epítope, pero repetido. Generalmente son moléculas poliméricas grandes que son capaces de unirse al receptor, ¿no? Y unirse a otros, al receptor de las células B y a otros, y hacer ligamento cruzado, perdón. Esto es lo que se llama ligamento cruzado. Entonces, el ligamento cruzado es el que lleva a que se generen las señales de activación. Ejemplos de antígenos timoindependientes, pues lipopolisacáridos de paredes celulares bacterianas, ¿no? Lipopolisacárido, por ejemplo, de la cápsula de Haemophilus influenza. ¿Qué características son relevantes biológicamente de una respuesta timoindependiente? Ya lo dijimos, predomina la respuesta IgM, no hay célula de memoria. Por lo tanto, la respuesta secundaria no se incrementa ni en intensidad ni en velocidad. Por lo tanto, no hay cambio de clase. ¿No? Eso es lo típico de la respuesta timoindependiente. Y bueno, y que reconoce no reconoce proteínas, sino más bien lipopolisacáridos o polisacáridos. Aquí tenemos la respuesta independiente, timoindependiente, respuesta timoindependiente tipo 1, ¿no? Donde la primera señal es que la molécula se une a la inmunoglobulina G de membrana, a la inmunoglobulina pues de membrana, perdón. Y a su vez, esa misma molécula se une con un receptor diferente al BCR, que en este caso es un receptor tipo pH, ¿no? Que sabemos pues que son conservados. Y la otra tipo de respuesta timoindependiente es la tipo 2, en donde observen que la primera señal proviene pues de la unión del antígeno a la inmunoglobulina de membrana y la segunda señal proviene de ligamento cruzado como tal, de varias inmunoglobulinas de membrana que terminan pues induciendo a que el linfocito B se active. ¿Cómo son las vías intracelulares en la activación de células B? ¿Cómo ocurre esa activación? Entonces ya vamos a hablar de cuando se inicia por ligamento cruzado el receptor, la tipo 2, ¿no? Acuérdense que el receptor tiene unas moléculas de transducción de señal, inmunoglobulina A, alfa, inmunoglobulina beta, que aquí solamente pues está mostrando 2. Y luego se induce una cascada de activación que termina en transcripción y traducción, o mejor, que termina en la generación de factores de transcripción que finalmente se unen en el núcleo a genes de inmunoglobulina o de receptores de citoquina para que se transcriban y se generen esos productos. Entonces, en esencia, ¿qué es? Hay activación de tiroxinas quinasas de la familia CRC como LIN, como FIN, ¿no? Al parecer, pues, son activadas por proteína CD45. Esas quinasas fosforilan residuos tirosinas en ITAMs. Estos son los ITAMs de las moléculas Ig-alfa e Ig-beta, ¿no? Que ya habíamos mencionado que están en asocio con propiamente el BCR. Esta fosforilación de estos ITAMs reclutan otras quinasas como la SIC. Aquí lo vemos, la SIC. Y esta SIC se fosforila y se activa e interactúa, pues, con BTK y BLNK, como lo ven aquí. Una proteína, esta BLNK es una proteína sin actividad enzimática, pero con múltiples dominios de unión a otras proteínas, en este caso a la fosfolipasa C, gamma 2. Y observen que como consecuencia de esta
activación de la fosfolipasa C gamma 2, se activan 3 vías, ¿no?, intracelulares, que terminan generando activaciones de transcripción, que finalmente, como son estos, que finalmente llevan a que se expresen los genes que tienen que ver con inmunoglobulina y ciertos receptores de citoquinas. ¿Cuánto toma eso? Más o menos, aproximadamente 24, 48 horas después del contacto. Entonces la célula B comienza a proliferar y es capaz de secretar, de sintetizar y secretar inmunoglobulinas. Hay otras moléculas de superficie que juegan un rol fundamental, como es esta, la CD19, CD21, CD81, CD255 que vemos aquí, CD21, CD81, CD19, CD225, que funcionan como el complejo correceptor, que lo que hace es incrementar la señal, ¿no?, después de haberse dado la estimulación antigénica. Observen pues que CD21 que está aquí se une a C3DG, que hace parte de la vía del complemento, y este pues se adhiere a los antígenos, ¿no?, de la amenaza antigénica. Bueno, que estén muy bien. Espero estudien juiciositos, ¿no? Y